Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 10 de agosto del 2023. Caluroso el clima aquí en Santo Domingo, 27 grados Celsius, en La Julia, en el Distrito Nacional, soleado, 32 grados Celsius la sensación térmica. Hoy esperamos que suba a los 31 aparentemente. Vamos a ver cómo nos va en el día. Caluroso. Y pues debido a la trascendencia, obviamente, la noticia trágica, funesta en todo sentido humano, sentido social, sentido político, del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, había sido diputado, periodista, un hombre que estaba, según las encuestas, en la segunda posición para las elecciones. Ustedes saben que en Ecuador el presidente Lazos había intentado que iba como que a la reelección o algo así, y se generó una crisis y el presidente Lasso al final optó por no ir, disolvió el Congreso y se llamó a elecciones a 6 meses. Estamos a 10 días de las elecciones y ocurrió lo mismo que ocurrió con Colosio en aquella vez cuando los Salinas de Gortari, Raúl Gortari, el hermano del presidente, ¿cómo se llama el otro? Ese fue el acusado al final del día del asesinato de Donaldo Colosio, que era el candidato para entonces. Ha habido en Latinoamérica, en Colombia, bastantes asesinatos. Según informa la prensa, este es el cuarto asesinato de políticos. En estos días y hace semanas habían acribillado a un alcalde electo de una comunidad. Ecuador está viviendo unos momentos aciagos, oscuros, desde hace mucho tiempo, de hace un tiempo. Más de 4 políticos así de renombre en los últimos días asesinados. Todos los días veíamos en la prensa 20 en una semana, el fin de semana, a tiroteos, asesinados, como estuvo México en una ocasión y como estuvo Colombia en otra época. Y motines en las cárceles, que 100 muertos, que tantos muertos, van más de 600 muertos, delincuentes amotinados en las cárceles que han muerto. Imagínense ustedes qué cifras estamos hablando. Entonces este señor Fernando Villavicencio era una persona muy combativa. En el periodo en que estaba al expresidente Rafael Correa, lo acusó de haber recibido y tuvo condenado. Bueno, de hecho Rafael Correa, muy popular, el presidente Correa, está exiliado en Bélgica, tuvo que irse condenado y todo. Entonces él presentó denuncias de irregularidad en la adjudicación de contratos estatales y hizo que tuviera por sobornos al propio presidente Correa, y ha acusado a las bandas y las mafias y el crimen organizado. Le había amenazado en varias ocasiones ya, y él seguía. Estaba, como les digo, segundo lugar en las encuestas, y ustedes ven que no se puede dar por un hecho, take it for granted, como dicen en inglés, no se puede dar por un hecho la democracia, ni la paz social, ni como decía en estos días en relación a los temas económicos, mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Finanzas, de Hacienda. No, porque tenemos sostenibilidad, el Banco Mundial, el fondo dice, y yo le decía, sí, hasta un día. Mira cómo está China, sobreendeudada. China, señores, la fábrica del mundo, la locomotora, con esa carga muerta, pesada encima del pago del servicio de la deuda. Es endeudado hasta la tambora, el sistema de real estate,
de bienes raíces en el suelo. Entonces, bueno, pero para no irme, le decía que todo es como dice el refrán, hasta un momento. Tú empiezas a echarle agua a un vaso y le va echando y le va echando. Es más, gota a gota, le va echando. Eso nunca se va a llenar, pero sí se va llenando, es cuestión de tiempo. Llega un momento que esa última gota rebosa el vaso y tú ves que baja por las orillas así. No el condensado, ¿no? Sino el mismo agua se rebosa y baja. Y se te moja el piso, la mesa. Porque es hasta un día. Por eso es que yo, cuando hago la mención, hablo de la democracia, miren lo que pasó en Estados Unidos. Estuvo a un tris de irse para el carajo, excúsenme la palabra, la democracia de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando la toma del Congreso y el golpe de Estado planificado por Trump y sus secuaces, fue un plan de golpe de Estado, olvídense. No se dio porque el vicepresidente Mike Pence no obtemperó a todo lo que ellos tenían previsto, y por eso la violencia, y por eso mandaron las turbas, y por eso hicieron muchísimas otras cosas. Ahorita pudiéramos comentar, pero lo que quiero significar es ese detalle, que ni en Estados Unidos se puede dar por un hecho de que la democracia son 170, 200 años, todo se pierde así, en un tris. Mire ese país totalmente dividido. Un delincuente como el expresidente Trump, sometido con 1000 casos y vuelven más, y la semana que viene lo van a someter por intento de robarse las elecciones, ya una condena estatal, esa va a ser en Atlanta, Georgia, y sigue liderando las encuestas de los republicanos, el gran partido de Lincoln, el partido de la ley y el orden, apoyando a un delincuente, para que ustedes vean cómo está todo trastocado y cómo se pierde en un instante todo lo que se ha acumulado, lo que se ha ganado, lo que se ha desarrollado una nación. Se pierden los derechos. Por eso decimos que la democracia es un proceso en construcción, que cada día hay que apuntalarla más, aunque sea un poquitico así, pero que sea para adelante, que sea para adelante, ni un paso atrás, es más, ni que sea una cosita así para atrás, nada que sea para atrás, todo lo que vaya en detrimento, socavamiento, destrucción de la institucionalidad, de lo que son los valores democráticos y de la convivencia pacífica, debe ser rechazado de plano, militantemente. So pena entonces de caer en situaciones como estas y otras peores. Solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador. Qué pena, las elecciones no se van a detener, son en 10 días, hay un estado de sitio, seguridad nacional, qué sé yo qué, todo, pero ya el daño está hecho. Él había dicho que iba a construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonas, tipo a los Bukele, para meter a toda la gente, obviamente. Cuando se quería extraditar a los narcotraficantes colombianos, ¿qué hacían? Ponían bombas, ocuparon el Palacio de Justicia, acribillaron muchísimos jueces, todos esos desastres que hizo Pablo Escobar y sus secuaces y todos ellos, ¿no? Para evitar que fueran extraditados. En aquella ocasión que la extradición garantizaba por lo menos 20 años seguro o cadena perpetua. Ya los gringos hacen eso y cogen 3 días y ya uno no sabe, y lo mandan de vuelta para los países y le dejan la mitad de los que tienen, qué sé yo lo que están haciendo. Pero las últimas denuncias habían salpicado al ex vicepresidente Jorge Glass y a Petroecuador por contratos ilegales, supuestos contratos ilegales en la adjudicación de 21 pozos petroleros a empresas extranjeras. Ustedes ven las cosas como son delicadas. Ahora, una persona que hacía tantas acusaciones, tú no sabes a dónde, porque hay una frase en investigación que viene del francés, que se pronuncia, no sé francés yo, un poquito, quería ser teórico con la profesora Ophélie Lagrange. Cherchez la femme, investiguen a la mujer, hasta ahí hay discriminación, ¿verdad? Porque cuando hay un crimen, que investiguen al que se beneficia del crimen. Eso es lo que quiere decir, investiguen a la esposa, si al marido lo mataron porque a lo mejor había un seguro, y el seguro, entonces empiezan a buscar si aparecen esas cosas. Eso es investigación, pero con tantas cosas, los correístas, las bandas de los lobos, las bandas de las qué sé yo cuánto,
este vicepresidente, las compañías interesadas, y un hombre que podía ganar la presidencia, entonces quizás eso no le convenía mucho. Entonces es delicado, es complicado, y nada, la solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador, no tomarse las cosas a la ligera, tratar de protegerse, y ojalá y se reencauce ahí y todo salga bien. Bueno, primeras planas de nuestra prensa. La primera plana lo que traen son unas falsas portadas del gobierno gastando en publicidad. El CEA se renueva, dice aquí, qué bien, con una foto del tipo del CEA con el presidente, ve tú a ver. Campaña, estamos en campaña, señores, ya ustedes saben. Lozano, el de migración, plan de regularización de extranjeros está en el limbo, ahorita lo comento, es el que yo digo, para que ustedes vean, preocupado él por el plan de regularización de los haitianos. Cuando yo le digo las cosas por aquí, créanme. El Senado reconoce la labor del doctor Sánchez Pañol. Lo conocí, es el que dirige el OMS en Santiago, muy bien. Editores dicen que el MINER estatiza el sistema de libro de texto dominicano. Desafortunadamente, ayer lo mencioné al señor ministro, que nosotros hemos aupado, alabado, piropeado, halagado, de todo por acá, sin conocerlo, ni siquiera sé por dónde queda el Ministerio de Educación, ni he ido por ahí, ni nada. Por sus posiciones y todas, lo veo muy mal últimamente. Ayer lo decía, ya oía una denuncia que hicieron de la asignación a una editora sin haberse ni siquiera aprobado y sin hacer caso a las asociaciones, dice que son intereses económicos. Bueno, aquí hay intereses por todos los lados, por lo visto. Muy mal eso que se está viendo en educación, con eso de los libros. Bueno. La recuperación del turismo ha generado 534 millones de dólares y más de 61,000 empleos. ¡Qué bueno! El presupuesto complementario se queda en la mesa, ahorita lo comentaremos, de la Cámara de Diputados. Asesinan al candidato, ya lo dijimos, y por fin van a dar los datos del censo. Habrá que creerlo, está como las encuestas. Listín, primera plana, el Tribunal Constitucional apodera al defensor del pueblo ante los desacatos. Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y jerárquicamente aplican a todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana. Lo que sale de ahí es de obligación. Hay más de 91 sentencias que las instituciones del gobierno, del Estado, para decirlo con más propiedad, se la pasan por donde menos le dé el sol. Para que ustedes vean, y hablando de institucionalidad, para que vean. Se va a apoderar al defensor del pueblo. No sé qué va a poder hacer. Una foto muy bonita, imitando lo que sucede todos los días en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en el NYSE, New York Stock Exchange. El presidente le daba el timbrazo ante la puesta en escena de las acciones de la Initial Public Offering. Bueno, no es initial, pero bueno, la primera salida al mercado de acciones de una empresa dominicana. El evento es importante, es icónico porque es la primera vez que ocurre. Ninguna empresa se cotiza en bolsa, o sea, sale pública en la República Dominicana. César Iglesias sería la primera. Ya ustedes saben, si quieren participar en las acciones, primero edúquense. En Estados Unidos hay unas reglamentaciones y ese tipo de cosas. Pues posiblemente las AFP y los fondos de inversiones pues diversifiquen sus riesgos poniendo ahí, pero siempre tener en cuenta que una cosa es acciones y otra cosa son bonos. Los bonos tienen una rentabilidad garantizada. Si el cupón de ese bono es 12%, a ti te van a pagar 12% y es como un préstamo que tú le has hecho a esa empresa. En la acción, tú eres, como que dice, accionista de la empresa. Tú corres los riesgos de la empresa. Si la empresa prospera, prosperan tus acciones. Si la empresa por mano así como decimos los dominicanos, por mano del diablo, quiebra, tú pierdes tus acciones. Acuérdense de un banco que a los ahorrantes, a los inversionistas, los convirtió en accionistas. ¿Se acuerdan un banco? Y lo enganchó a todos, pero obviamente este no es el caso. Se supone que hay una evaluación de riesgo, hay un precio inicial, usted las compra, esas acciones van a fluctuar en el mercado, pero bienvenido sea César Iglesias, don Miguel Félix Iglesias, lo conocí, un amigo,
Un fuerte abrazo, en paz descanse, y a Miguelito, a su hijo. Ahí está, un gran grupo, un gran grupo. Salud mental construirá 2 centros psicosociales. Militares en hospitales de Mao ahuyentan a los haitianos ilegales. Claro, porque ellos aquí, este es su país de ellos. No lo podemos ahuyentar, ¿será lo que quiere decir el periódico? No, no, claro que no, pero tienen que ahuyentarlo, oigan cómo es. Diario Libre, en Ministerio Público dice, hay varios fiscales bajo investigación, eso es con el caso de los Alagarto, ¿cómo es la cosa? El caso del Gavilán, y que Alagarto. Frenan la aprobación del presupuesto, la condición de una corredora y qué sé yo, la ONE presentará el censo, la Junta Central da 15 días para retirar la propaganda política, huepa. Ajá, ok, esto me va a dar la oportunidad de hacer un pequeño comentario al margen. Reciben optimistas acuerdos con Guyana. El sector empresarial ve con buenos ojos los acuerdos que el gobierno estampó con su homólogo. Qué bien, correcto. Eso es lo que yo, cuando hablaba ayer, eso es importante. Porque cuando decía ayer, no se fuese a creer que es que yo estaba en desacuerdo. Al contrario, digo, saludo el acuerdo y todo, pero cuando se nos quiere vender también poesía, yo tengo la obligación de contextualizarlo para el bien, porque una cosa es que vamos a tener 51% de una refinería. Para tener el 51%, y le ponía un ejemplo, la refinería Dos Bocas costó su costo 12.500 millones de dólares. Para tener el 51% tenemos que poner por lo menos 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares, 6 por 5, 6 por 6, 36, son 360.000 millones de pesos. Eso es el déficit, más que el déficit de este año total del gobierno. Estamos cogiendo 25.000 millones de pesos adelantados a la banca. Entonces, ¿de dónde que vamos a sacar? Pues el sector privado que invertía. El sector privado dice que ya el sector privado tenía proyectos en Guyana y planes avanzados. Y lo de la siembra, decía, pero ¿qué vamos a sembrar si Faña entregó el proyecto que no pudo sembrar 16.000 tareitas? Si el gobierno que va a poner en una refinería Morrison allá, ya usted sabe el desastre que va a hacer. O de la distribuidora, como está la distribuidora. Entonces, eso es lo que yo decía. Ahora, si es el sector privado y el gobierno está actuando, dice Celso Juan Marrancini del CONE, que podemos tener la oportunidad de participar en las inversiones en el sector de los hidrocarburos, de energía, el sector privado y el gobierno como catalizador. Pero se decía ayer como que el gobierno iba a tener una refinería. ¿De dónde? No, el gobierno no tiene cuarto. Y la siembra, si el sector privado se motiva y hace inversiones y va a embargo allá, eso está muy bien. Dice Alemani, que uno de los analistas del CONESE, y la propuesta de inversión, si proviene del sector privado, de que no tendría un impacto fiscal en las finanzas políticas del gobierno, un impacto fiscal, que el gobierno no tendría que salir a buscar dinero que no tiene y tomar prestado para hacer eso. Entonces, eso era lo que yo decía ayer, digo, ¿cómo así? Porque no es de gratis. No nos van a dar el 51% de las acciones en una empresa por nuestra linda cara. Primero, Guyana no puede. Okay, ¿qué van a decir los guyaneses? Eso no es así. Entonces, si vamos a tener acciones en una empresa, tenemos que aportar. No tenemos. Ahora, si es el sector privado, pero además una empresa, nosotros no tenemos ni expertise. Cuando aquí se construyó la Shell, con el presidente Balaguer, la administraba la Shell, y la Shell era que sabía operar eso, y la Shell la construyó. O sea, nosotros, ¿qué es lo que podemos aportar? Nosotros no sabemos. O sea, para construir Punta Catalina tuvo que hacerse una licitación, un consorcio, mal hecha toda esa licitación, pero construyó Technimont, construyó Odebrecht, la parte civil, Estrella. O sea, ¿te entiendes? No, está bien, y que el sector empresarial pues haga los esfuerzos. Lo que tiene el gobierno es que apoyarlo, pero no decir, como salió, que el gobierno va a tener 51%. Si es de Estado a Estado, entonces tendría el gobierno que salir a buscar, y entonces eso tenía un impacto fiscal, tendría. Ahora, si es el sector privado que va a correr con esas inversiones y el gobierno lo va a apoyar, perfecto y bienvenido sea, pero que se digan las cosas como son. Porque como por ejemplo el presidente va a inaugurar un hotel en Montecristi de Wyndham o Marriott, y va y corta la cinta, y a veces se quiere, de este presidente y de otros, ¿no?
se quiere presentar como que esa obra fue que la hizo el gobierno. Cuando el gobierno las hace, pues que las está muy bien, pero cuando el gobierno lo que hace es que está ahí para viendo la inauguración de que La Sirena, el Centro Cuesta, abrió una tienda, eso está muy bien, pero no es que fue del gobierno que la hizo, ¿entiende? Entonces es bueno que esas cosas se digan para que nos contextualicemos. Yo no estaba en desacuerdo, yo al contrario favorecía el acuerdo, decía, miren, el territorio turístico, si allá hay 1.000.000 de personas y a lo mejor 1.000 salen a viajar y vienen, qué bueno, porque antes no venían. Dice hoy Brache de la Asociación de Industria que ya hay proyectos hasta de inversionistas dominicanos que ya tenían allá, dominicanos, empresarios, en la construcción. Y si el empresario dominicano decide explotar los terrenos de allá, pero que no se diga que es el gobierno, porque el gobierno no puede aquí ni hacer 16.000 tareas en Montecristi. Va ahí entonces a hacer para allá. Eso es lo que yo ayer puntualizaba y señalaba. Miren, entonces, hablando de lo del plan de regularización del director de Migración, Lozano, él está muy preocupado, él denuncia obstáculos en plan de regularización. Y yo quiero hacer el comentario porque recuérdese que en estos días también se enjuagó la boca con el plan de, para decirlo de una manera coloquial, con el plan de regularización el canciller Álvarez. Cuando tú oyes al canciller, nada más falta que hable Juan Bolívar por allá, a Lozano, a Uchi, a Altagracia, a Feble, a todo ese grupo, a Mazapete, a toda esa gente hablando de regularización y cosas, ustedes saben por dónde que va la cosa. Dice que el plan se encuentra en el limbo, por eso es que el Álvarez, el canciller, propuso en estos días, y ya ustedes saben, la misma vaina que hicieron Danilo y Montalvo aquella vez, para meter qué sé yo cuántos mil haitianos, miles de haitianos aquí, y todavía queda un paquete. Dice que debido a las múltiples irregularidades y a obstáculos políticos, que está muy politizado el tema, o sea, porque nosotros tenemos que quedarnos callados. Tenemos el país cundido de haitianos, tenemos el país lleno de haitianos, no se cumple el 80-20, y nosotros tenemos que venir a darle nombre a estos cimarrones. Ahora hasta vehículos nos los traen irregulares, como decía Nadivia ayer y lo venden aquí. 27.000 visas, deportamos 27, vienen 27. No, 27.000 visas, eso es lo que vienen con visa. Los otros habíamos otorgado, exacto, 590 y pico y habíamos deportado 500.000 y pico. Eso eran los legales. Medio millón ha entrado, legalmente. Comprando las casas, todo, aquí no hay control para nada. Ellos te quieren que hubo una primera fase que se registraron 200.000 personas, como nada, 200.000 personas, 200.000 haitianos, porque digan las cosas como son, es que no las quieren marear siempre, inmigrantes, ahora son 200.000 personas, son 200.000 haitianos, o no eran haitianos, eran suecos, suizos, de Islandia, no, haitianos, de Haití. Ciudadanos haitianos que no tienen documentación, ilegales, irregulares. Claro, pero los regularizamos aquí, le dimos nombre, se pusieron un nombre hasta con apellidos Brugal, Pellerano, Bermúdez, qué sé yo cuánto, ya usted sabe. Dice que nunca se ha tomado una decisión definitiva sobre el estatus legal migratorio que se le debe otorgar a los beneficiarios del proceso. Haitianos en condiciones aquí de residente, vamos a decir. Como en Estados Unidos, usted llega, le dan la residencia, si se la dieron, pero usted no es ciudadano americano. Aunque allá, usted nace allá y se la dan. Entonces, para que ustedes vean, él está más preocupado que el plan de regularización fue una medida excepcional para abordar una situación especial. Fue necesario y todavía se requiere, porque es la única manera de abordar el encauzamiento legal necesario para que todos se documenten. Nosotros, la República Dominicana, tenemos que documentar a los haitianos que vienen todos los días y que nos llegan y que nos mandan. Usted se da cuenta de lo que yo digo. El presidente dice una cosa por adelante y por debajo están haciendo otra, inscribiendo a los niños sin acta, proponiendo, mira, el plan de regularización, y lo dijo los otros días el canciller, y lo dice este señor que está hablando. ¿Ustedes saben quién es Lozano? El director del Instituto de Migración. La iglesia en manos de Lutero.
En situaciones excepcionales, como que la situación que vivimos no es excepcional, otra medida es la deportación de los extranjeros. Esa es la medida que tenemos que tomar. Eso no es situación excepcional. Ya nosotros hace rato que estamos en situación excepcional, señor Lozano. Pero dice que tarde o temprano el país está obligado a documentar a estos extranjeros. ¿Ustedes ven en manos de quién demonios que estamos nosotros? Tarde o temprano el país está obligado a documentar a estos extranjeros. Nosotros no, y aceptar. Va por 35% las parturientas en los hospitales. En las escuelas no hay espacio para los niños dominicanos porque está lleno de haitianos. Las parturientas dominicanas que llegan a dar a luz ahora tienen que irse, lo dijo el ministro Rivera, a los hospitales públicos, privados, porque ya en los hospitales públicos no caben porque está lleno de haitianas. Y miren este tolete. Bueno, pero el presidente lo tiene ahí, lo nombra, son su gente, son su grupo. ¿Cómo se llama la obra? La hipocresía institucionalizada. Bueno, hablábamos ahorita de que muchas de las personas que le borraron fichas se están investigando, a todo el mundo han salido figuras hasta conocidas, el señor Casablanca, que da números, un numerólogo, qué sé yo, que da números. Bueno, hasta le habían cambiado el expediente, otros que tienen unos programas que le borraron. Bueno, eso es obviamente casi 17,000 personas beneficiadas en esto. Pueden ser sometidas por su voto porque no se hizo de gratis, por supuesto. Alteración de documentos públicos, yo no sé, muchas cosas. Están investigando y que van a investigar, dice la fiscal Soureli Jaques, que se va a investigar a todo, como dijo la monjita, y que se está restableciendo la base de datos. Casi 17,000 personas. Discúlpeme. Ay. Entonces, eso es lo que está en el tapete. Se están investigando a 7 fiscales. Oigan ustedes, en manos de quién es que estamos. Pero que yo digo que eso está en el expediente de Yanalán. En el expediente de Yanalán está eso, de que el acceso a la data, el borrado, los datos y todo, y hasta que dejaron un keylog en la computadora, en los servidores de la Procuraduría. Todo eso está en el expediente porque había que esperar tanto tiempo. Entonces, para que ustedes vean, como dice el refrán, el dominicano pone el candado después que les roban. Vino el caso de la denuncia, de la amenaza a la procuradora, doña Miriam. ¿Se acuerdan? Se dice que fue porque empezaron a hacer los cambios en la administración de las cárceles y desde las cárceles hay más droga. En las cárceles se trafica tanta droga como afuera. Entonces el capo de Tuticapo, que controlaba las cárceles, de que un tal J, X, la J, qué sé yo, pero que vive de que fuera, pero que de que el Matatán, y Santiago y todos esos lados, y otros que comen mezcla, que tiran mezcla, yo no sé. Todas esas cosas salieron y sale este abogado, Bocadura, con una acta de esto 2 días antes, recientemente, calientico, pero si mi señor no tiene ni siquiera antecedentes penales, todo el mundo se agarra la cabeza porque todo el mundo ha oído. Aquí tú sabes que todos esos nombres se saben, en el bajo mundo se conocen, y en lo urbano, y los señores que hablan mucho de eso en los programas, en las redes. ¿Cómo así? Sí, armó la de No Te Mené, porque dice, decía el presidente Balaguer, no sé a quién le oiría, bueno, estaba como un hombre tan erudito, que el hombre era amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y para el campo también dice que el pecado muere por la boca. Hay que lo enganchan. Al pez, nosotros decimos pecado. El pecado muere por la boca. Ahí este abogado que tanto priva y tan bocadura que es, salió con eso y eso disparó las alarmas. Pero ven acá, ¿cómo así empezaron? Pero ellos sabían que eso venía desde antes, porque hay grabaciones, yo le había dicho, desde César el Abusador con personas
circulando en los medios que todo el mundo las ha oído, diciendo nombres y de personas que trabajaban ahí, de fiscales y mujeres que trabajaban y hombres que trabajaban en la parte de informática y de todo eso. Entonces, por eso decía simplemente que no teníamos que haber esperado llegar hasta ahí, hasta tanto. 17,000, casi 17,000 personas, 16,900, qué sé yo, cuántas, le borraron la ficha. A usted no, a mí no, a ninguno de nosotros. Pero a los delincuentes, al crimen organizado, que era que tenía control desde entonces, que yo lo decía, cuando sometimiento de Jean Alain y aquel expediente, yo dije, el crimen, lo he dicho varias veces aquí, el peor de todos los crímenes era ese, el acceso que tenía el crimen organizado a la data del Ministerio de Justicia, como yo le llamo. Yo siempre lo dije, ahí está. Pues nada, antes de terminar, ya les dije lo que pensaba sobre el caso Qué Bueno, de los empresarios apoyándolo y que, pues díganlo, hubiéramos dicho claro, el sector empresarial lo estamos apoyando. Hay otra cosa, miren, la Feria del Libro, ayer dimos la información de que la ministra destutanó al señor Pastor Moya, que era el viceministro que tenía la feria, y cogió la señora Milagro Germán, y ahí hay un maco que ya veremos, todo sale a la luz pública, no os desesperéis, que todo se sabrá en su momento y siempre sale. Pero yo siempre he sido contrario al sectarismo y a las retaliaciones, porque eso es brutalidad, eso es cavernícola, eso es del medioevo. Usted en el trayecto de su vida lo que trata es de hacer amistades y al que no le puede hacer un favor no le haga un daño. Yo entraba a los colmadones siendo funcionario y sin serlo, los tigres me saludaban y yo todo el mundo. Hay gente que no pueden todavía salir y entrar a un sitio por esa malquerencia que se generan y muchísimas otras cosas. Y ese sectarismo no lleva a nada. Mire lo que ha pasado ahora. Funglode, una institución de orgullo nacional que la dirige el presidente Fernández, la excluyeron de la Feria del Libro que van a organizar. 20 años participando en la Feria del Libro. Unos stands que hace Funglode que son emblemáticos. La gente va, aprende, los muchachos, todo lo que se hace ahí es una universidad. Un think tank, un centro de pensamiento, donde vienen expositores de todo el mundo, de todas esas cosas. Lo sacó el Ministerio de Cultura. Pidieron que pagara 200,000 pesos y ellos dijeron que eso era una institución. No, que no tienen espacio en el sector gubernamental, pero Funglode no es gubernamental. Al final fue sacada y usted puede estar seguro que el presidente Abinader, el presidente no se maneja así. El presidente Abinader y el presidente Fernández se podrán tirar la caja y los cañones civilizadamente en términos políticos, pero en términos personales mantienen unas relaciones muy cordiales y fructíferas. Y como debe ser, el presidente Fernández es un hombre decente, el presidente Abinader un hombre decente también. Pero para que ustedes vean el limpiapolvismo y el querer ser más papistas que el Papa. ¿Qué beneficio le da a la Feria del Libro haber excluido a una institución de tanto prestigio como Funglode? Ninguno. Lo que le quite un virao, lo que hace que desmerita una feria, eso está como el censo, que iba a pagar 47 millones por 6 obras que iban a presentar en el teatro, por más estupendas que fueran, puede ser de Broadway. No, esos son actitudes del medioevo. No le aporta absolutamente nada, ni a cultura, ni a la Feria del Libro, lo que hace es que la disminuye, ni al propio gobierno. Es más, el gobierno debiera darle una satisfacción, una excusa, porque usted puede estar seguro que eso es una medida retaliatoria, bruta. Ahora que hablamos de celulares inteligentes, que smart y eso, también hay
medidas draconianas, trucutulescas. Eso es una metida de pata en todo sentido de la palabra. Cierro la cita. Hacemos una pausa. Estamos en Economía y Mercado.